Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Señor, te damos gracias por estos versículos del libro de Apocalipsis 14. Te pedimos hoy que ilumines nuestro corazón y nuestros ojos para entender el tremendo mensaje que está contenido aquí, que tiene que ver con nosotros para este momento de la historia como habitantes de este país, como miembros de tu iglesia, Señor, y como familias hispanas, Señor. Ilumínanos y dame la gracia para poder compartirlo y que seas exaltado tú en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, nosotros hemos estado viendo, de hecho la semana pasada fue Día de las Madres, yo sé, pero la semana anterior vimos la primera porción de Apocalipsis 14, donde vemos a Cristo que está sentado, o está parado, perdón, en el monte de Sión, y está siendo seguido por estos fieles 144,000 que lo siguen donde quiera que Él va, que han guardado sus bocas de la mentira, que no se han contaminado. Lo vimos a Cristo así, pero después en el versículo 6 aparece un ángel volando en el cielo y trayendo un mensaje tremendo. Ahora, esta segunda parte de la visión de Juan es preliminar a las 7 copas. En el capítulo 15, que ya comienza la semana que viene, primero Dios, o la otra semana no, de hecho vamos a tomar más. Pero el capítulo 15 ya habla acerca de lo que se llama las copas de la ira, que es la parte más intensa de los juicios de Dios. Ya hemos hablado de los 7 sellos, hemos hablado de las trompetas, pero ahora vamos a hablar acerca de estas copas de la ira, que el simple nombre suena muy intenso, ¿verdad? Entonces, en esta visión vamos a ver a 6 ángeles. Hoy vamos a ver al primero de ellos, que tienen una misión asignada de parte de Dios, tienen un mensaje. Y lo importante es esto, nos dan la perspectiva. Miren, mientras en el capítulo 13 de Apocalipsis vemos a la bestia y el falso profeta engañando, matando, marcando, vemos en este capítulo ángeles de Dios enviados a dar mensajes a todas las naciones, porque Dios es un Dios de amor y Él quiere que nosotros sepamos lo que va a suceder, y quiere prevenirnos incluso, y quiere corregirnos cuando algo no está bien en nuestras vidas. Así es Dios. Entonces, toda esta visión que vamos a ir viendo poco a poco, el capítulo 14, es un compendio de todos los juicios, porque Apocalipsis va a comenzar a hablar de cosas tremendas, pero este capítulo 14 empieza a darnos como una visión de cada una de las cosas que Dios va a ir haciendo en los siguientes capítulos, del capítulo 15 hasta el capítulo 22. Ahora vamos a hablar de este ángel, ahí en el número 2 romano, y el evangelio eterno. ¿Qué es este evangelio eterno? A ver, la gente dice: evangelio eterno es cuando un hermano predica muy largo. Predica tan largo que te estás durmiendo, entonces por eso se le llama evangelio eterno. Este hermano es predicador del evangelio eterno porque nunca para y uno se está durmiendo. No, hay hermanos que son así. Yo creo que no soy así, espero que no. Pero el evangelio eterno es un mensaje muy específico que viene del cielo y que es para todos nosotros. Amén. Entonces aquí dice: Juan vio volar a otro ángel. Después de haber visto al ángel en el capítulo 11, versículo 15, que dice que este ángel tocó la 7ª trompeta. ¡Babam! No sabemos cómo suene. Y después vio a otro ángel, de hecho un arcángel en el capítulo 12, el arcángel Miguel, peleando contra Satanás y echándolo del cielo. Entonces aquí dice: vi otro ángel más. O sea, Apocalipsis narra mucho la interacción que ocurre entre los ángeles y los seres humanos. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado mensajeros celestiales para comunicarse con el hombre, y lo va a seguir haciendo también. Ahora, este ángel tiene una misión específica, ¿verdad? Y vamos a ver cómo dice que él vuela en medio del cielo, y lo que quiere decir es que nada ni nadie va a poder impedir que este mensaje del evangelio eterno sea predicado. Es decir, que todo mundo va a escuchar el mensaje que Dios tiene para advertir de las cosas que vendrán. Amén. Van a venir, están pasando cosas en el mundo actualmente. Yo siempre digo que Apocalipsis ya comenzó.
Ya inició desde el primer siglo y poco a poco estamos viendo más del cumplimiento de las señales del fin del tiempo, o lo que la Biblia le llama los dolores de parto. Como cuando una mujer está por dar a luz y tiene estos dolores, así va a ser, que el mundo está de dolores de parto hasta que venga Jesucristo a reinar sobre todas las naciones. Amén. Ahora, este término, el Evangelio eterno, que este ángel va a predicar a toda la población mundial, debemos recordar que el término evangelio, ¿qué significa evangelio? Buenas, no, exacto, tengo una iglesia muy aplicada aquí, gracias a Dios. Significa buenas noticias. Ahora, las buenas noticias de Dios, querida iglesia, escuchen bien, incluyen cosas como te voy a sanar, te voy a liberar, voy a venir por ti, pero también el evangelio incluye advertencias: arrepentíos, enderecen sus caminos, porque Dios viene pronto. Entonces, el mensaje de buenas noticias sí contiene una parte, vamos a llamarle positiva, pero también contiene una parte donde hay una advertencia importante delante de Dios. Entonces, vamos a ver algunos aspectos conectados con las buenas noticias. Primero Jesús, Juan el Bautista y Jesús mismo predicaron el evangelio del reino, y también Pablo predicó el evangelio de la gracia. A lo largo de la Biblia vemos que se ha predicado este mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Juan el Bautista dijo: arrepiéntanse. Habían pasado 400 años, hermanos, de historia donde había habido un silencio. No había predicadores, no había profetas, no había revelación, y de repente aparece Juan el Bautista y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y empieza a anunciar la venida de Cristo. También Jesús mismo dijo, dice la palabra, que él iba predicando por las aldeas y por los diferentes lugares este mensaje del evangelio para que la gente recibiera. Hermanos, Dios quiere que el hombre se alinee con él para que pueda recibir las bendiciones y la salvación de Dios. Cuando un hombre se alinea, se pone en orden con Dios, ellos pueden experimentar el reino y el poder de Dios. Amén. Entonces, es un mensaje, repito, que Juan el Bautista, Pedro, Jesús y Pablo predicaron. Ahora vamos a la página 2, voy un poquito rápido porque me interesa hacer énfasis en algunas cosas. Cuando Jesús predicó el evangelio, específicamente su ciudad natal de Nazaret, dice que él, o la ciudad donde él creció, en Lucas 4:18 dice que Jesús estaba citando, dice que se le dio el libro para leer y abrió el rollo donde estaba escrito acerca de Cristo. Pero escuchen bien, Cristo lee esta porción de Isaías, pero él se detiene en una parte específica porque todavía no era el tiempo de anunciar el juicio de Dios. Mire cómo dice Isaías capítulo 61 versículos 1 y 2. Jesús dijo, ¿verdad? Y fue lo que citó Jesús: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Y qué más? El día de la venganza del Dios nuestro. Cristo se detuvo y él no habló de esto, porque el evangelio, hermanos queridos, del reino incluye eso. Dios nos dice: te tengo buenas noticias, te voy a sanar de tu quebranto, te voy a sacar de esa cárcel en la que te encuentras, te voy a hacer libre de toda opresión. Ese es el mensaje del evangelio. Pero voy a decirles que así como Cristo cumplió la primera parte del mensaje del evangelio, también va a cumplir la segunda parte, que es que el día de la venganza del Señor viene también pronto. Ahora, Jesús no lo leyó la primera vez que estuvo, pero repito, eso se va a cumplir. Entonces, párrafo D. Estas buenas noticias, hermanos, de Cristo como el Salvador, han sido predicadas a lo largo de toda la historia. Deben seguirse predicando. Hermanos, necesitamos seguir predicando el mensaje de salvación. Yo insisto que el único medio de salvación para que la historia de Estados Unidos y de las naciones cambie es la predicación del evangelio. Lo creo, hermanos. Pueden haber sistemas políticos o económicos, pero lo que trae una verdadera transformación en la vida del hombre es el mensaje del evangelio. Y los que somos encargados de predicarlos nada más son los pastores.
¿Quiénes son los encargados de predicar este mensaje? Todos. Me caen bien todos ustedes. Todos nosotros, hermanos, somos encargados de donde nos encontramos. Tenemos un ministerio. Debemos de predicar con nuestra vida y con nuestras palabras el mensaje de Jesucristo. Porque hay un mundo allá afuera que necesita oír que sí se puede salir de la depresión, sí se puede salir de las drogas. Dios transforma a las familias como lo que acabamos de ver. Y tú y yo debemos de predicar ese mensaje. Bendito sea el Señor. Ahora fíjese bien, este mensaje será siendo predicado, seguirá siendo predicado. Y vemos como aquí Mateo 24 dice lo siguiente. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y dice ¿qué? Y entonces vendrá el fin. Explico esto. El mensaje actualmente, o sea, el mensaje del evangelio está siendo predicado actualmente. Aquí estamos hablando hoy del mensaje del evangelio. Hoy en la tarde se va a hablar del mensaje del evangelio también. Pero va a llegar un momento, hermanos, en que todas las naciones escuchen este mensaje. Dios está enviando misioneros hasta los rincones más escondidos del mundo con el mensaje del evangelio. Y ese mensaje es hermoso, pero también es una especie de ultimátum. Dios dice, ok, ya supieron, ya no están ignorantes. Ahora dice que vendrá el fin de esta era, que es el fin de la era del hombre y el regreso de Cristo para la tierra. Amén. Por eso el mensaje del evangelio es tan crucial, hermanos, y debemos de entender cómo fue predicado, cómo está siendo predicado y cómo debe ser predicado, porque tú y yo somos los encargados de predicar ese mensaje. Amén. Entonces, hermanos, podemos concluir que este ángel del capítulo 14 de Apocalipsis habla de una asistencia celestial con gran poder para que podamos tener éxito en predicar el evangelio. Cuando tú predicas el evangelio, tú no estás solo. Cristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Cuando Él nos mandó a ser discípulos, Él nos prometió su presencia. Y Él envía ángeles. Este ángel habla de que en el último tiempo va a haber un respaldo angelical cuando se predique este mensaje en un mundo que es hostil, un mundo que a veces está opuesto al mensaje. Dios nos va a dar poder para predicar este mensaje, hermanos queridos, aún en el tiempo de hostilidad. Y este apoyo celestial enviado desde el cielo, valga la redundancia, nos va a permitir, aunque sea todo difícil. Miren, hermanos, yo voy a decirles algo. Cada vez hay más persecución contra el cristianismo a nivel del mundo. Se ve en muchas naciones. Se dice que en este siglo y el pasado ha habido más muertes de cristianos que en toda la historia. Hay mucha persecución, pero Dios nos da poder aún en medio de la persecución. Hermanos queridos, y aún si en este país empiezan a haber una represión para que ya no prediquemos el evangelio, el Señor promete darnos un respaldo. Yo te animo a que seas valiente. Amén, para predicar el mensaje. Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, nunca te avergüences del evangelio. Habla de Cristo y habla de tu propio testimonio. Amén. Entonces, aún hoy creemos, hermanos, que tenemos el apoyo angelical en ciertas regiones donde se está predicando el evangelio con denuedo en el mundo. Yo pienso, por ejemplo, en Irán. Nosotros tenemos aquí, no sé si ustedes sepan, tenemos el domingo, hay oración en Farsi aquí. Tenemos un set los martes en la noche, nos estamos orando por el mundo musulmán. ¿Cuántos sabían eso? No sabían, ¿verdad? Bueno, esta iglesia, Dios nos ha puesto una carga, hermanos. Yo quiero hacer un paréntesis para que sepan esto. Estamos apoyando financieramente personas que predican en el mundo musulmán. Y mucha gente se está convirtiendo. En los lugares más difíciles, en Irán, que hay una tremenda represión, ahí la iglesia está explotando, hermanos. En China, donde hay una persecución terrible, hay millones de cristianos que están predicando el mensaje de salvación. Entonces, Dios nos da su respaldo. Gloria al Señor. Ahora, vamos para el párrafo F. Este evangelio eterno, quiero volver para ese punto, se llama eterno porque no tiene principio ni fin. Nos dice las buenas nuevas más antiguas, predicando a Dios como el creador aún antes de la ley o de revelar a Cristo como Salvador,
y nos habla de lo que ocurrirá al fin de esta era. Hermanos, nuestro mensaje del evangelio no es una moda ni es una temporada, es desde siempre y es para siempre. Es el principio de un Dios poderoso, fiel y bueno. Den un aplauso al Señor si quiere, ¿está bien? Amén. Qué tremendo, hermanos. Nuestro evangelio no es anticuado. Nuestro evangelio es para siempre. Las buenas noticias de Dios son para siempre. Dios no tiene que actualizarse porque Él siempre está vigente. Bendito sea su nombre. Entonces, este evangelio eterno, hermanos, sigo en el párrafo F, le dará a la generación antes del regreso de Jesús la última oportunidad para arrepentirse, apelando a las verdades más elementales acerca de Dios. Quiero explicar esto, pongan mucha atención, por favor. Este evangelio del reino, yo voy a explicar qué significa, o este evangelio eterno, perdón, tiene 3 principios muy sencillos y tienen que ver con que cualquier persona de cualquier raza, de cualquier nivel social puede entender este mensaje y responder a él. Hermanos queridos, así es. Y se va a predicar cada vez con más intensidad, como para darle a la gente la última oportunidad. Mire, hermano, el mundo está en un proceso de endurecimiento. Ahorita voy a hablar un poquitito de lo del aborto, porque es un tema muy relevante que ustedes y yo tenemos que saber cómo opinar y cómo orar por eso. Amén. Si una persona aquí participó de un aborto, yo quiero decirte que en Cristo hay perdón, hay redención, hay restauración, pero entendemos esto, pero nunca solapamos ni promovemos la muerte de un ser inocente, nunca jamás. Amén. Nosotros creemos en lo que la Biblia le llama la santidad de la vida, the sanctity of human life. Tenemos que entender, está sumando un poquito, si nos puede bajar un poquito el monitor. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que la vida humana desde la concepción hasta el momento de la muerte no debe ser interrumpida. No se puede matar a un bebé antes de nacer, ni matar a una persona antes de que Dios dé la última palabra. La eutanasia también es un pecado, hermanos. Tanto el aborto como la eutanasia están violando lo sagrado de la vida que Dios otorga. Por eso ahorita en este país hay un gran debate, pero vamos a ir hablando un poquito de eso. Entonces, Dios está dando una advertencia para que el mundo se arrepienta. Ahora es el momento de arrepentirse. Hermanos, aunque este pasaje apunta directamente al tiempo de la gran tribulación, o sea, Apocalipsis 14 apunta a esto, es un mensaje que debe ser procesado y desarrollado desde ahora. Es decir, ustedes y yo como cristianos tenemos que saber qué está diciendo Dios, qué va a decir Dios para nosotros poderlo saber, vivir y predicar. Amén. Dios quiere que tú prediques el evangelio con conocimiento de causa y con convicción. Amén. Que seamos cristianos así, hermanos, que predican el evangelio con esa seguridad. Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al no judío. Entonces, este mensaje, repito, debe ser procesado y desarrollado desde ahora, porque apunta directamente hacia la preeminencia de Jesús por encima del sistema de este mundo caído, o sea, el sistema del anticristo, y además advierte que los juicios están por venir. Entonces, las buenas noticias, yo quiero explicar esto, hermanos, del evangelio, son nuestra gloriosa oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. Cuando una persona oye el mensaje del evangelio, si tú estás mal o conoces a alguien que está mal, el evangelio le ofrece la oportunidad a la gente de arrepentirse, le ofrece la oportunidad a la gente de obtener el perdón de Dios, le ofrece la oportunidad a las personas de ser libres de los juicios que van a venir sobre esta tierra. El evangelio es así, hermano, es una oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Ahora, quiero decir algo, que vendrá un momento en el que este evangelio eterno se vuelva algo terminal, diciendo: ok, sí hay una oportunidad, pero ya va a venir su juicio. Las personas tienen que escuchar la primera parte del evangelio, pero también la segunda parte del evangelio, porque dice que los juicios del Señor van a venir. Y es importante creer esto. Miren, la Biblia nos dice esto, y esto es un pequeño paréntesis aquí.
En Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente: por la fe Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dice, y por esa fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Entonces, hermanos queridos, nosotros ahorita se nos habla de estos juicios y no lo vemos, pero la fe nos hace creerlo, decir, ok, no lo veo, pero Dios es fiel y Dios es justo y con Dios no se juega. Entonces, esto nos lleva a tener temor de Dios y a guardar nuestras vidas y a mantenernos en el camino de Dios para nunca apartarte de los caminos de Dios. Hermano, hermana, sigue adelante. Sí habrá tormentas, habrá dificultades, pero Dios ha prometido que no te va a dejar y Él es el único camino, Él es la verdad y es la vida. Nunca te apartes de los caminos del Señor. Amén, amén, gloria al Señor. Entonces vamos a ir al párrafo I. El Evangelio eterno, y aquí voy a entrar en materia, todo lo anterior fue una introducción. Ya saben que las introducciones son un poco largas. El Evangelio eterno incluye 3 decretos que han existido desde el principio de la creación y que seguirán vigentes aún después de que Cristo sea glorificado. Entonces, ¿qué es el mensaje específico que tiene este ángel que se llama el Evangelio eterno? Ya dijimos que no es una prédica larga. Lo primero que dice es: tengan temor de Dios. Esa es una voz que desde ahorita está resonando. Hermanos, debemos de saber que Dios sí es bueno, pero que también puede mandar personas al infierno si no se arrepienten. Esto es una realidad. Tener temor de Dios, hermanos, es tener respeto, consideración y reverencia a Dios. Una de las razones por las que hay que tenerle temor a Dios, repito, es porque dice, la hora de su juicio ha llegado. O sea, miren, hermanos, Dios no ha mandado, han pasado cosas en la tierra, maremotos, volcanes, tragedias, pero todavía no ha pasado lo que estamos estudiando en Apocalipsis, que dice que van a venir estos sellos, estas trompetas, estas copas de la ira. Todavía ahorita es el tiempo de arrepentirnos, pero dice, ten temor de Dios, porque los juicios que Él ha dicho van a venir con toda seguridad. Y eso nos hace tener un respeto profundo por Dios. Amén. Entonces, este mensaje anunciado por el ángel será una oportunidad más para aquellos que aún no siguen a Cristo, pero que tampoco han sido marcados por el falso profeta, ya que una vez las personas sean marcadas, quedan sentenciados a su juicio, como dice la Biblia. Entonces, hermanos, Dios quiere prevenirnos y quiere prevenirnos desde ahora, y la preparación empieza desde ahorita. Ustedes y yo, hermanos, al estudiar este libro estamos preparándonos, no estamos siendo alarmistas. Va a pasar mañana, vamos a darles una fecha, 22 de septiembre de 2024, nada que ver, no vamos a dar fechas, pero sí vamos a darles señales. Cuando vean, dice Jesús, estas cosas, prepárense porque el tiempo está cerca. Y preparen su corazón y preparen a otros también, porque Dios no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos sean salvos. Vamos a la página 3. Entonces, a lo largo de la escritura, hermano, los ángeles, como decía yo antes, se han comunicado con los hombres. Y este ángel que vemos en el capítulo 14 de Apocalipsis, dice que dijo a gran voz, empezó a hablar una voz fuerte, así dice. Amén. Dice, habló en voz alta, revelando la urgencia. La sonoridad de su voz implica que todos van a escuchar el mensaje. Mucha gente dice, pero ¿qué pasa con los que no han oído? Dice, todos van a oír. Todos tienen un testimonio de que Dios es Dios. Tienen una conciencia y deben de responder a ese testimonio interno que Dios puso dentro de cada hombre. Amén. Entonces, este ángel ordenó a los habitantes de la tierra que tuvieran temor de Dios y que reconozcan su responsabilidad ante Él. Vivimos en un mundo que le echa la culpa a todos. Es que fue mi mamá, es que fue mi papá, es que fue mi jefe, es que es el gobernante, es que es el empresario. No, nosotros tenemos que asumir responsabilidad por nuestros errores, hermanos. Amén. Nadie puede decir, es que yo soy muy enojón por ella. No, tú eres enojón porque tú quieres ser enojón. Es que yo estoy muy amargada por él. No, tú eres amargada porque quieres ser amargada. Eso es tener temor de Dios. Cuando tú admites, Señor, yo soy honesto,
respecto a mis propias cosas. Yo no puedo vivir excusándome o culpando a nadie más. Yo sé y tú sabes y yo sé también, y tengo que tener temor de Dios. Ese es el mensaje que está dando este ángel. Tengan temor de Dios. Yo decía, hermanos, que a mí me sorprende, y voy a hablar de este tema del aborto un poquito. Quiero hablarlo con mucho cuidado, pero es importante decirlo. No puedo creer, hermanos, cuando una nación, bajo el pretexto de que es libre y tiene derechos, pueda decir: tenemos el derecho de matar bebés inocentes en el vientre de sus madres. Yo digo, no, tú no tienes, si tú no diste la vida, no tienes el derecho de quitarla, nunca. Ahora yo sé que me han dicho, ok, en los casos de una violación, para empezar, los casos de aborto por violación son mínimos, número uno. Número dos, hermanos, muchas personas que fueron productos de una violación ahora son siervos y siervas de Dios. Entonces, ¿quién soy yo para desechar a un bebé por el hecho de que nació producto de una violación? Yo creo que la violación debe ser penalizada, es un acto horrible y jamás debe de ocurrir. Pero piensen, en una violación hay 3 personas involucradas: el hombre que cometió la barbaridad, la mujer que fue la víctima y el bebé. En estas cosas que ellos piensan, el que más paga las consecuencias es el más inocente, que es el bebé. Le dan la sentencia de muerte al bebé que no tuvo nada que ver con el asunto que ellos hicieron. Entonces, aunque los medios masivos, hermanos queridos, proclamen este derecho al aborto, y quiero decirles que la nación se está dividiendo, hermanos. No sé si han escuchado las noticias. Hay 10 estados que son pro vida y que cada vez son más estrictos en decir no puedes abortar porque la vida la da Dios y tienes que respetar. Pero hay otros 10 estados en la costa este y la costa oeste que dicen no, nosotros vamos a proclamar el aborto en el 9º mes, y están celebrando. Esta realidad, hermanos, es tan peligrosa. Voy a explicarles por qué. Porque así como esta nación se dividió en 2 y pasó lo que se llamó la guerra civil, y hubo mucha contienda y fue terrible, porque acuérdense que una parte estaba a favor de la esclavitud y otra estaba en contra de la esclavitud, y esto causó que el país se dividiera. Este país está viviendo un momento así, y por eso, hermanos, necesitamos orar. Necesitamos, hermanos, levantar familias jóvenes que tengan una convicción cristiana. Hermanos, este es un llamado de parte de Dios. Yo ayer predicaba en la Asamblea de Radio en la Vida, no sé cuántos pudieron ir o escucharla o verla, pero estuvimos, y yo les decía, dentro de este país hay 2 grandes fuerzas. Hay una fuerza del mal que está arrastrando al hombre. Eduquen a los niños en estas perversiones, hagan lo que quieran, restrinjan a los cristianos. Y hay otra corriente: vamos a tener temor de Dios, vamos a hacer lo que Dios dice. Estas 2 corrientes que están en pugna dentro de los Estados Unidos, hermanos, pueden causar o la maldición y el juicio si el país sigue en una corriente de desobediencia, o la bendición y el avivamiento si seguimos haciendo la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, somos llamados a orar y a buscar el rostro de Dios y decir: Señor, manda tu temor al presidente, al vicepresidente, al gobernador de California, a los maestros. Yo les he comentado esta película que se llama On Plan. ¿Alguien ha visto esta película que se llama On Plan? Levanten su mano. Ok. Si no la saben, se las quiero recomendar. Es una película cristiana de una exdirectora de una clínica de aborto aquí en Estados Unidos. Esta clínica se llama Planned Parenthood, o paternidad planeada. Esta mujer se llama Abby Johnson. Dice que ella en su clínica participó en más de 2,000 abortos. Y ella muestra en la película cómo esto es una industria. A ellos les dan una cuota de ventas. Tú tienes que vender este mes 500 abortos, y ellos tienen que promover la venta de los abortos, y entre más grande es el bebé, más dinero tienen, más comisión tienen. Hermanos, nos suena horriblemente, pero así es. Y este país lo defiende, lo celebra, lo promulga, lo legaliza. Por eso esta voz o este mensaje del Evangelio eterno es para nosotros ahorita. Tengan temor de Dios, porque Dios sí juzga la maldad del hombre. Abraham Lincoln dijo, miren, no sé si ustedes sepan que en la guerra civil de Estados Unidos murieron millones de personas, muchísima gente. Y Abraham Lincoln, el presidente, dijo: esta sangre que se está derramando es porque derramamos la sangre de los esclavos.
O sea, hemos latigueado y matado esclavos negros y Dios nos está castigando. Y Abraham Lincoln por eso promovió lo que se llama el Día Nacional de Oración, que se llevó a cabo hace poco. Ahora, el derramamiento de sangre inocente de los bebés, hermanos, es un pecado muy grave. Porque Dios dice, hey, yo puse ese bebé, yo permití ese bebé, tú no tienes derecho de quitarlo. Si alguien no tiene ingresos para tener un bebé, hay cientos, miles de personas que quieren adoptar niños. Entonces no, por eso no tengo cómo mantenerlo y lo aviento a la basura, lo corto en pedazos y lo aviento. Necesitamos clamar por el temor de Dios, hermanos. Este mensaje es para nosotros y Dios quiere que oremos. No, hermanos, escuchen bien. No nos vamos a volver personas religiosas, personas legalistas, personas que ofenden. No, vamos a orar. En esta película de Unplanned, se llama No Planeado en inglés, y por cierto que está, si no traducida o está subtitulada, no me acuerdo, pero está subtitulada o no sé, en español. Pero en esta película hay unos hermanos que están orando afuera de esta clínica de abortos, y ellos están orando con una banda roja en su boca. No dicen nada, no gritan, no ofenden. Y ellos conocen a esta directora y jamás le dicen, usted es una asesina. Nada. ¿Cómo estás, Ávila? La saludan, la aman. Porque no se trata de condenar, se trata de mostrar el amor de Cristo. Finalmente, esta mujer está como directora de esta clínica de aborto y le piden, oye, ¿nos puedes ayudar hay un aborto aquí, no hay una enfermera, estamos muy llenos? Ella va y empieza a ver este proceso y le entra una convicción y dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es posible que matemos a un bebé? Entonces, esta mujer se convierte, gracias a Dios, renuncia a su puesto y obviamente recibe tremendos ataques en las redes sociales, demandas y cosas terribles. Pero esta mujer y esta película muestran cómo hay una falta del temor de Dios, hermanos. Y necesitamos pedir, Señor, envíanos un temor de Dios en Estados Unidos. Porque ese temor de Dios puede salvar a esta nación. Esta nación puede ser libre de las malas consecuencias de los pecados si recapacita, si tiene temor de Dios. Mire cómo dijo aquí Lucas. Dijo Jesús en Lucas 12:5. Sigo en la página 3. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No está hablando del diablo. El diablo va a estar en el infierno. El que tiene la última autoridad para determinar si alguien va al infierno es Dios. Y dice, por lo tanto, ten temor de Dios. Ten respeto. Mire, hermano, vivimos en un mundo que juega mucho. Se excusa, no, yo no estoy haciendo eso, y sí lo está haciendo. Vivimos en un mundo que a la gente le encanta aparentar. Y la Biblia dice, nadie se engaña a sí mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, por esas razones, yo le pido al Señor que despierte, hermanos, el temor de Dios en nuestro corazón y en el de nuestros hijos también. Amén. Esa es una oración que hice con mis hijas, les comento rápido. Mis hijas, de hecho aquí lo han comentado Ilse y Sharon, decían que cuando ellas, por ejemplo, una vez mi hija Sharon se fue para Washington con un grupito de la escuela, estaba muy pequeñita, tenía como 12 años, iba a una escuela cristiana, nos pidieron permiso y oramos, sentimos paz y se fue. Y dice, papá, no sé qué has hecho, no sé qué ha pasado, cuando queremos hacer algo malo sentimos un asco y un dolor como en el estómago. Dice, yo sé, más una vez mi hija dice que se pintó las uñas, ¿no? Fueron ahí, vamos a pintar las uñas. Y ella dijo, es que mi papá me dijo que no, que estoy muy chica, pero las amigas, ándale, no sé qué. Total que dice que se las pintó y que ya no aguantó. Dice, no, yo tengo que despintarme. Dice, pero tu papá no está aquí, no te va a ver. Dice, no, pero se va a enterar de alguna manera. Dice, Dios se lo puede mostrar hasta en un sueño, dice. Y dice que como desesperada, dijo, no, despíntenme porque no puedo más. Y yo lo que veo, hermanos, es que... Y no es una intimidación de que yo estaba detrás de ellas, niñas malas, Dios las está viendo y las va a castigar. No, el Espíritu Santo, hermanos, puede traer convicción de pecado a todos los seres. No necesito ser yo un papá que está dando condenación, pero sí un padre que está orando. Espíritu Santo, visita a mi hija y dale un discernimiento del bien y del mal para que no se acerque a un lugar que sea destructivo para ella y rebase los límites. Hermanos, vamos a orar por nuestros hijos. Los animo a eso. Ahora fíjese bien rápidamente aquí, la respuesta positiva a esta invitación de tener temor de Dios se ve en el cielo. Aquí en Apocalipsis 15 lo vamos a ver después. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo,
por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es decir, cuando Dios empieza a hablar de los juicios venideros, en el cielo hay, claro, Señor, tenemos que cuidarnos, no podemos hacernos tontos, no podemos pretender que no va a pasar. Dice, ¿quién no te va a temer? Porque tus juicios vendrán y todos van a glorificarte. Ahora, fíjese bien cómo hay una respuesta negativa. En el capítulo 16 se ve la respuesta negativa en la tierra, en la reacción que los hombres recibieron a las copas de la ira. Dios, hermanos, lo hemos visto en Apocalipsis, manda primero mensajeros. Entiendan, cuando el mensajero no le hacen caso, entonces Dios manda los sellos, empieza a mandar cosas a la tierra, una guerra, una hambruna, para que el hombre recapacite. Ahora ya, fíjese, aquí en las copas de la ira, que lo vamos a ver posteriormente, dice que en vez de que los hombres se arrepientan, blasfeman contra Dios. Fíjate, aquí vamos a leer aquí, en la cuarta copa, es Apocalipsis 16, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron. ¿Para qué? Para darle gloria. Miren, hermanos, según lo que dice la Biblia, va a ocurrir esto. Uno de las copas de la ira de Dios es, no sé qué va a quitar Dios de la atmósfera, pero dice que el sol va a quemar a la gente. Y tal vez los científicos y CNN, y cuando digan, es que es un fenómeno del ozono y es no sé qué, van a tratar de justificarlo. Pero Dios nos está advirtiendo, con 20 siglos de anticipación va a pasar. Y no es el ozono ni es el calentamiento del planeta, soy yo, dice Dios. Y mi meta no es simplemente que se quemen y se enojen, es que recapaciten. Dios dice, yo quiero que los seres humanos piensen lo que están haciendo. Amén. Entonces pues dice que ellos, en vez de decir, ok, Señor, ya entendimos, esto que está pasando no es la naturaleza, eres tú, perdónanos. Pero dice que no, que en vez de eso ellos se enojaron, blasfemaron. Mire, en la quinta copa dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Dice la palabra que una de las copas de la ira es una enfermedad en la piel tremenda donde la gente tiene úlceras. Y la meta de Dios, repito, es que digan, ok, Señor, sabes que ya voy a pararle, ya estuvo, estoy equivocado, me desvié. Pero dice que los hombres ni así se arrepintieron, sino que blasfemaron. En la séptima copa, ya la última, el último juicio tremendo, dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, como 50 kilos. Imagínense bolas de hielo que caen del cielo y empiezan a golpear la tierra. Y la meta de Dios, hermanos, es que el hombre diga, ¿sabes qué, Señor? Esto no es que los marcianos nos están aventando bolas de... No es Avengers, no es... Eres tú, Señor, que quieres que nos demos cuenta que tú eres Dios. Nosotros no somos Dios, Dios es Dios. Y en estos juicios Dios quiere que el hombre se arrepienta, pero dice que ni aún así se arrepintieron. Entonces, hermanos, una oración en nuestras vidas por nosotros mismos y por nuestros hijos debe ser el temor de Dios. Dice la palabra que el temor de Dios es sabiduría. Mire cómo dice Salmo 111, versículo 10. El temor del Señor es la base ¿de qué? De la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Hermanos, usted y yo podemos no haber terminado la primaria o haber venido de un trasfondo familiar disfuncional o haber crecido en un lugar difícil, pero el temor de Dios te va a hacer sabio. Siempre que tienes temor de Dios vas a tomar buenas decisiones. Tal vez no entiendas mucho, no sepas escatología o hermenéutica o filosofía o física cuántica, pero si tienes temor de Dios, tú vas a ser sabio, porque el temor de Dios te va a apartar del mal. Dices, yo no entiendo mucho, pero eso no hay que hacerlo. No sé mucho de la Biblia, pero más me vale no rebasar este límite, dice el Señor. Eso es sabiduría. Entonces, por eso tenemos que pedir este temor de Dios para que actuemos sabiamente. Gloria al Señor. Segunda cosa que dice este ángel muy rápido dice, denle gloria. Hermanos, Dios nos llama a que reconozcamos que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Si tú puedes trabajar, si tú puedes estudiar, si el hombre puede lograr grandes adelantos científicos, es gracias a Dios. Entonces el crédito lo tiene Dios. Vivimos en un mundo en el que se premia mucho a la persona y dice, yo lo hice solito y soy muy chido.
Dice, Señor, si no fuera por mí, no hubieras podido hacer nada. Dice el Señor que primero deben de tener temor de Dios y segundo deben de darle gloria a Dios. Yo les comentaba cuando hablé el domingo de resurrección acerca de mi propio padre, que él era un hombre que decía, ¿qué darle gracias a Dios? Mi trabajo me costó. ¿Y qué le voy a pedir que me lo mande? Dice, las cosas no caen del cielo, hay que ir por ellas, decía él. Él pensaba así, un hombre con mucha arrogancia. Él tuvo que ser quebrantado. Decía la hermana Vania, ¿verdad? Y se los he comentado varias veces, que dice, o vienes al Señor por amor o vienes por dolor. Y yo espero, dice, Señor, yo no quiero que vengas porque te vino una crisis, quiero que vengas porque sepas que te amo. Pero si no entiendes, por las buenas, por causa de mi amor, entonces tengo que mandar algo, porque no quiero que termines en el infierno. Yo quiero que tú experimentes bendición y salvación. Amén. Entonces, fíjese bien, esto es precisamente, el anticristo es la antítesis que en vez de darle gloria a Dios, se glorifica a sí mismo. Y les voy a decir esto, hermanos. Esta es la influencia detrás de la cultura humanista actual, que se coloca a sí misma en el centro en vez de darle gloria a Dios. El ser humano ahora dice, no, ¿cuál Dios? Yo pongo las reglas. Yo digo que es malo y que es bueno. Yo digo que legalizo y que penalizo. Hermanos, Dios es el que ha determinado lo que es bueno y lo que es malo. Están los 10 mandamientos que Dios estableció desde el principio. El hombre no puede decir, no, ese mandamiento no es, yo voy a tener 4 mujeres. No, ese mandamiento no es, yo voy a matar a los niños. No, ese mandamiento no es, yo puedo pasar por encima del derecho de nadie. No, hermanos, Dios sigue siendo Dios. Y todos tenemos que darle gloria. Pero el anticristo, dice la Biblia, mire, vamos a leer aquí 2 de Tesalonicenses 2:4. Dice, el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Hermanos, este es el colmo de una autoexaltación. Nosotros tenemos que darle gloria a Dios, hermanos. Yo quiero reiterar esta palabra que es muy importante. Yo les comentaba en el servicio anterior, hay una película que se llama Arrows, como flechas, que me tocó verla en la semana con mi esposita, una película cristiana. Esta película narra acerca de una familia, una parejita que se conocen y de hecho ella queda embarazada sin casarse y ella después de hecho la enfermera la invita para una iglesia cristiana y ella va a la iglesia, ella y su esposo van, pero van así como a medias, como que ay, qué flojera de que viven como una doble vida. O sea, van el domingo en esta película, no hablo de nadie aquí, no, por favor. Van el domingo a la iglesia, pero viven su vida como si nada. Ahora, en esta película, mientras los hijos van creciendo, se van desviando. El muchacho deja a Dios, se va a la universidad, se enoja con el papá y jamás regresa. La muchacha empieza a salir con jóvenes. De repente un joven quiere abusar de ella y el papá dice, oye, pues, ¿qué pasa con este muchacho? Y la muchacha dice, déjame en paz, el papá trabajaba mucho. Entonces en esta historia, el papá observa, aunque él era medio frío, que su familia estaba en una crisis. Y finalmente los invitan a un grupo de parejas y les empiezan a hablar sobre cómo vivir una vida realmente teniendo a Dios como el centro. Y dice que este señor dijo, bueno, yo no soy muy listo ni he leído mucho la Biblia, pero voy a empezar a poner a Dios como el centro de mi familia. Voy a empezar a orar con mi familia. Voy a leer un poco la Biblia con ellos. Y dice, vamos a hacer de nuestra familia el centro. Dice que fue difícil. La hija se resistió, el hijo se fue de la casa, ellos tenían problemas todavía, pero él siguió persistiendo. Y después sacan la historia al final. Me encanta, cuando ellos tienen 50 años de casados. Y ya están viejitos los dos. Y la hija dice, una de las hijas, dice, yo quiero agradecerles a mis padres, porque no tuve 2 padres, realmente tuve 4. 2 antes de que ellos se entregaran a Dios y 2 después que ellos decidieron que Cristo iba a ser el centro de nuestra familia. Mi papá decidió que aunque eran imperfectos, iban a vivir realmente para Dios y eso cambió el destino de sus generaciones, hermanos. Hermanos, yo quiero animarles a que haya un avivamiento en nuestras familias. Que haya un temor de Dios y un glorificar a Dios. Es decir, hijos e hijas, la meta de nuestra familia es glorificar a Dios.
La meta de nuestra familia es vivir para Dios. Decirles que el Padre diga, ¿sabes qué? Dios no es un accesorio, no es solamente para casos de emergencia, es el centro de nuestras vidas. Yo veo que el llamado de este ángel es ese. Tengan temor de Dios y reconózcanlo como creador, como juez, y es más, adórenle. La última parte de este mensaje, vamos a ver aquí rápidamente, ahí en la página 4, dice que la última parte del mensaje del ángel es: adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel que está dando este evangelio eterno dice 3 cosas. ¿Qué fue la primera? Tengan temor de Dios. La segunda, denle gloria. Y la tercera, adórenle. Exacto, hermanos. Hermanos, este mensaje del evangelio eterno es para nosotros ahorita. Hermanos, yo les quiero animar que cultivemos familias que viven de esta manera. El propósito de nuestra familia no es simplemente cotorrearla, y si la cotorrean, qué bueno, pero el propósito de nuestra familia es glorificar a Dios. Queremos, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Hermanos, no nos contentemos con un cristianismo superficial, sino vayamos a un cristianismo profundo, un cristianismo central, donde decimos: Señor, queremos que realmente nuestros hijos te amen. Yo les decía ayer en la asamblea solemne, creo firmemente que una de las soluciones para este país son padres cristianos, familias que engendran hijos que amen a Dios. Hermanos, imagínense que usted tiene sus hijos así como el que presentamos hoy, a este Peter Ernesto se llama, me parece, sí, Peter Ernesto. Imagínense ese niño que sus papás se dedican. ¿Sabes qué? Este niño nació y este niño Dios tiene un plan para él. Dios fue un milagro, dice la hermana, que ella ya no podía tener hijos, y Dios le concedió, Dios restauró su matrimonio, y después aquí está este bebé, y decir: ok, vamos a enfocarnos en que este niño no solamente sea un buen estudiante, tenga cumpleaños bonitos, que ame a Dios, que viva su destino en Dios. Y para eso los papás se meten a orar por él, los papás le leen la Biblia, los papás se conectan con él. Hermanos, el llamado de este ángel es un llamado a vivir vidas radicales para Dios. Y eso es la preparación perfecta para el fin del tiempo. Amén. Vamos a la última parte, a la conclusión del día de hoy. Con eso estoy terminando. A partir de Apocalipsis 6 han sido desatados los sellos y las trompetas, los cuales son juicios de Dios. Pero en medio de todo esto vemos al Señor contestando la pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie? En Apocalipsis 6:17. Y enviando a Juan para profetizar sobre muchas naciones, en muchos idiomas y a muchos reyes. Posteriormente dando a los 2 testigos que profeticen durante la gran tribulación, y aquí enviando a estos ángeles para dar los mensajes de Dios. Observen cómo tenemos un Dios que es bueno. Un Dios que dice: yo quiero que el mundo sepa, voy a encargarme de ser claro con mi mensaje, de que todos reciban este mensaje porque los amo. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, todos saben ese versículo, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Párrafo B. El Señor está llamando a que se levante una generación que empiece a cantar, predicar y orar como este ángel. Amén. Acerca de la preeminencia de Dios sobre todo. Primero que todo en nuestras vidas es Dios. Nos gustan los deportes, perfecto. Nos gusta, no sé, bien, prosperar, perfecto. Pero antes está Dios. Antes que todo está el Señor. Y a la vez este llamado es acerca de los juicios perfectos. En todo esto vemos el gran amor que Dios tiene y el llamado contundente que hace para que los hombres se arrepientan y no reciban las consecuencias de su maldad. Vamos a leer 2 versículos ya para ir concluyendo. 1 Timoteo 2:3 dice: Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ezequiel 33:11 dice: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Hermanos, Dios no es un Dios cruel, Dios es un Dios bueno. ¿Pero por qué va a pasar esto? Precisamente para que reaccionen. Amén. Dice: solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Amén. Dios quiere que tú vivas, quiere que triunfes, quiere que disfrutes, pero haciendo lo correcto.
Entonces dice, arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, ¿por qué habrían de morir? Párrafo C. Somos llamados, hermanos, a predicar el evangelio de la gracia y del reino, pero también estar preparados para anunciar el evangelio eterno cuando venga la presión, sabiendo que contamos con todo el respaldo del cielo mismo. Amén. Diga amén, por favor. Eso merece un buen amén, gracias. Debemos cultivar y predicar el temor del Señor, el darle gloria y el adorarle, que no es otra cosa que el llamado a vivir una vida radical. Hermanos, ¿qué les parece si como familia nos comprometemos, Señor, vamos a vivir para ti? No vamos a tenerte como una religión del domingo, vamos a tenerte como el centro, el que está en nuestra mesa, en nuestra sala, en nuestra recámara, en nuestro baño, que reine Cristo. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos.